Financia tus proyectos con plazos de hasta 6 años, sin garantías y tasas desde el 11%. Empieza a construir tu futuro con los mejores beneficios financieros. Solicítalo únicamente en nuestras agencias Banco del Pacífico. Para más detalles, visita bancodelpacifico.com. 1000 razones por las que le bajamos $1000 a nuestro Chery Tiggo 2 Pro. Porque todo está caro, porque acabamos de gastar en útiles, porque ya pagaron, porque ya hay colada morada, por tu ex, porque es nuestro SUV más vendido, por la competencia, porque sí. Porque el IVA subió, por estrategia, por amor a nuestra gente y porque somos chéveres. Aprovecha este nuevo precio en nuestro Chery Tiggo 2 Pro y llévatelo por solo $16,990 gracias al increíble bono de $1000. Visítanos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional y no te pierdas esta asombrosa oportunidad. Tu información tiene recompensa. Si tienes algún dato sobre los causantes de los incendios forestales, denúncialos. Llama al 131 o al 1-800-3354-86. Uniendo esfuerzos para combatir los delitos ambientales. Ecuador, uniendo esfuerzos. Autorización número 337. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de este jueves en la revista de Opinión Democracia, el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y el periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Les invitamos para analizar esta corrupción galopante que no para, especialmente en el sector de los hidrocarburíferos. Primicias publicó hace poco un reportaje que da cuenta que exgerentes de Petroecuador están bajo investigación en un nuevo caso de presunto tráfico de combustibles. Una investigación previa abierta por la Fiscalía con similitudes al caso AAA abarca 19 empresas y 36 personas, incluidos 2 altos exdirectivos de la estatal petrolera. ¿Cómo enfrentar y cómo parar esto, ingeniero Ivo Rosero? Muy buen día. Muy buenos días, un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio, al colega panelista. Buenos días. Bueno, nosotros siempre hemos mantenido la tesis de que la única manera efectiva de eliminar el contrabando de los combustibles es la liberalización de los precios. ¿Qué sentido tendría que un contrabandista compre combustible en Ecuador al mismo precio que se vende en los países vecinos? Entonces, la solución definitivamente es ir hacia la liberalización de los precios de los combustibles. Recordemos que en toda América los únicos países que tenemos subsidio a los combustibles son Venezuela, Ecuador y algo Bolivia. Todo el resto de países, incluso con un corte absolutamente socialista, como México, Brasil, Colombia, Perú, ya no tienen subsidio a los combustibles. Por otro lado, también hay que ver los temas internos que son muy complejos, ya que existe un robo de combustibles. Recordemos que pocos meses atrás salió una prensa que se habían detectado como 365 pinchazos a los poliductos. Esto es un tema muy complejo que revela, como es de conocimiento público, que hay mafias internas dentro de la estatal petrolera. Pues para perforar un poliducto se necesita que haya baja presión. Hay un principio físico, ¿no? A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, si perforan el poliducto, cuando está alta la presión, pues sencillamente vuelan, estallan. Entonces, ¿quién les informa en qué momento está baja la presión o quién deliberadamente baja la presión de los poliductos para que puedan hacer estas perforaciones?
Se sabe que todas estas perforaciones tienen como destino la minería ilegal o el narcotráfico, ¿no? Y también se debe recordar que todas las estaciones fronterizas, tanto al norte, el sur, el oriente del país, fueron expropiadas hace muchos años. ¿Y quién las maneja? Las maneja Petroecuador. Entonces, no hace mucho sentido, ¿no?, que un distribuidor, por ejemplo, del centro del país, se dé el trabajo de llevar combustible a la frontera, ¿no?, cuando se ve en los ríos fronterizos, sobre todo en el sur del país, miles de canecas de un negocio ingente de combustible del lado peruano, ¿no? Hay muchísimas casitas que son verdaderas estaciones de servicio que venden combustible ecuatoriano. Y por último, sí hay una falta de control interno, ¿no? Recordemos que la Comunidad Andina de Naciones dictó un fallo en contra del país que obliga al Ecuador a vender combustible subsidiado a placas internacionales, a camiones, a trailers de placas internacionales, y ese fallo tiene que cumplirse. Entonces, un trailer peruano, por ejemplo, puede entrar con tanques que a veces llegan hasta 600 galones, ¿no?, en sus tanques propios de combustible, y sencillamente venir vacío, entrar y regresar 10 veces. Entonces, se legalizó el contrabando con ese fallo. ¿Y por qué sucede? Pues porque el diésel aquí está con un subsidio altísimo, más de $1, según tablas de Petroecuador, al día de hoy, y realmente ahí falta un control. Bienvenido Arturo Torres, periodista investigador de Código Video. ¿Cómo ve este tema que en más de una ocasión ha investigado Arturo, en donde incluso no solo el caso que mencionábamos, la publicación de primicias, sino también otros que están en desarrollo, como el caso denominado AAA, que en donde hay presuntas irregularidades de la empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? ¿Qué representa esto, Arturo? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Buenos días al otro contertulio, el señor Rosero. Bueno, lo que estamos evidenciando y lo que un poco ha surgido estos días y recientemente con el caso del señor Ítalo Cedeño, que fue gerente de Petroecuador, y otro alto ex ejecutivo del gobierno, es que la información que existe sobre el manejo de los combustibles, especialmente del diésel, que es subsidiado, y yo también destaco el tema de, evidentemente, el subsidio es un gran estímulo para el crimen organizado, porque quien se beneficia directamente de esta actividad es el crimen organizado en sus diferentes vertientes. La una es para la minería ilegal, otro para el narcotráfico, y lo que hace es enriquecer a estos grupos que se vinculan ya a estas redes, que conocen bien los mecanismos, conocen las debilidades estatales en el control. No olvidemos que, Miguel, desde el 2020 hubo una decisión en la cual se creó una sola agencia de regulación para controlar no solamente hidrocarburos, sino minería ilegal y el sector energético, entonces, y de electricidad. Ahí se mermó la capacidad del Estado para el control. Ya fue una primera etapa en la cual entramos en la pospandemia y los grupos criminales aprovecharon de la debilidad en el control, de que básicamente todas las agencias se extinguieron y se creó una sola que no tenía las capacidades, porque se quedó sin presupuesto, sin personal para ya el deficiente control que se había manifestado en este tema de cómo se está vendiendo el combustible subsidiado. Entonces, este patrón, ¿no es cierto?, que existe detrás de cómo las mafias vinculadas también a sectores políticos, hay que decirlo, porque quienes toman las decisiones
están cerca del sector político y por eso vemos ahora estas vinculaciones que no son extrañas porque ellos manejan y manejaron información estratégica y por lo tanto tienen datos que les sirven a estas organizaciones si es que una vez que sigan avanzando las investigaciones en fiscalía pueda corroborarse que efectivamente se aprovechan de dónde están, por ejemplo, hay cerca de 455, yo tengo el dato aquí, Miguel, más o menos tenemos, a ver, le voy a dar el dato para no hablar de memoria, hay 455 estaciones de servicio, ¿no es cierto? Y de esas 455 estaciones de servicio, lo importante es, ya se tiene la información y los patrones de dónde, por ejemplo, cuáles son las estaciones donde más se compra, se adquiere combustible subsidiado, en el caso del diésel, y esto no corresponde al nivel de demanda de esas zonas, me refiero a zonas que no tienen nada que ver con el parque automotor, o mucha de ese combustible se desvía, por ejemplo, para las lanchas Go Fast, que evidentemente ya no están dedicadas en muchas zonas como Esmeraldas, ya no se dedican a la pesca artesanal, sino básicamente a llevar combustible para el procesamiento de la droga en Colombia. Esta medición técnica ya existe y se hizo desde la anterior administración, recuerdo el año 2023, habían reducido, ¿no es cierto?, el nivel del combustible que estaba siendo desviado para actividades delictivas criminales vinculadas a estas organizaciones transnacionales. Sin embargo, esto volvió a ser aprovechado una vez que hemos vivido todos estos picos de criminalidad. No olvidemos que la minería ilegal en estos casos también se abastece del combustible, ¿no es cierto?, del combustible subsidiado, y con la conspiración, con la participación de agentes estatales. Todas las semanas vemos esta triste escena. Hace más o menos 2 meses, 1 mes y medio, detuvieron a policías que llevaban combustible para una empresa minera que también realiza paralelamente actividades criminales en la Amazonía. Hay policías involucrados, hay agentes estatales involucrados, entonces no llama la atención que toda esta serie de irregularidades y anomalías encadenen una serie de actores y la información está ahí, se saben los puntos críticos, se sabe dónde se desvía más el combustible. Y yo creo que es el momento de que se tomen acciones. Y una primera acción que yo sí creo que hay que felicitar, todavía no se ven los resultados, es la decisión del gobierno de haber nuevamente creado agencias concretas de control para cada una de las áreas sensibles y veamos qué resultados van a tener en los próximos meses una vez que se han manifestado este último hecho relacionado con el desvío de combustibles a través de comercializadoras desde plantas de servicio de combustible. El ingeniero Ivo Rosero, como revela esta investigación de primicias, quisiera preguntarle cómo se desvía el diésel subsidiado a ciertas industrias, y se cita que hay una nueva indagación similar al caso conocido como AAA, que investiga a las empresas de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el que se habría aprovechado indebidamente el subsidio estatal a los combustibles con un perjuicio millonario para el Estado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso habría que preguntar al señor Aquiles Álvarez. Él no es miembro de la CAMDEPE, no lo conocemos. Pero yo sí quiero aclarar un tema que mencionó el señor Torres. No, en efecto, el año anterior, hace más de un año, se pone cupos a 455 estaciones por un supuesto desvío al sector camaronero, desvío nunca comprobado, ¿no?, por estaciones que supuestamente desviaban al sector camaronero, estaciones de Machachi,
estaciones en Napo, estaciones en Imbabura. Un verdadero disparate. ¿Cómo puede haber camaroneras en la sierra ecuatoriana en el oriente? ¿Acaso el Océano Pacífico llegó a Quito? No, entonces esto demuestra la incompetencia, ¿no?, de muchos de estos análisis. Ahí están, no han podido comprobar absolutamente nada, ¿no? ¿Qué análisis se hizo en la Agencia de Regulación y Control? Ellos toman un promedio de incremento del año 2011 al 2019 y determinan que en promedio se crece en el producto diésel un 5.7%, ¿no? 5.5%, perdón, 5.5%. Entonces asumen por sí y ante sí que cualquier incremento mayor, ¿no?, a este valor, al 5.5%, ya es un crecimiento inusual, ¿no?, con un posible acto ilícito de desvío de combustibles. Un verdadero absurdo. Nosotros podemos demostrar que de un mes a otro, por ejemplo, una estación que vende 50,000 galones, al mes siguiente vende 60,000 y el mes siguiente baja a 55,000, ¿no? Una variación de un 20% no es nada extraordinario, no es nada del otro mundo. Claro, ingeniero Rosero, si me permite, a propósito de la investigación, pero hay se ha mencionado en la investigación que hay algunos que consumían 10,000 galones y el otro mes 90,000. Es decir, ¿cuál es? Voy. Ya. A eso voy, Miguel, si me permite terminar la explicación. Entonces, una variación del 50%, del 80% o del 500% que sí hay, evidentemente que llama la atención, pero se reduce de 455 a lo mejor a 20 estaciones. Entonces no se puede manejar de una forma tan absurda, ¿no?, este análisis, hacer una persecución sin sentido común. Menciono, ¿no?, y enfatizo, estaciones de servicio en Quito por un supuesto desvío al sector camaronero, porque así inició esto. ¿Por qué inicia este problema? Porque en diciembre del año 2022 se elimina el subsidio al diésel a las camaroneras. Entonces ese fue el argumento, fue una verdadera persecución. Hasta hoy día no han podido comprobar. Obviamente que nosotros como Cámara no podemos poner las manos al fuego por 1,200 estaciones de servicio, ¿no? Pero el grueso del desvío no está ahí. Nosotros comprobamos el año anterior y le demostramos en su momento al exministro Santos Alvite que había un incremento de hasta el 700% en el diésel destinado a las eléctricas. Entonces el señor Santos Alvite salió a replicar en una de las varias entrevistas que hemos tenido que tenemos razón, que hay un incremento del 700%, pero que hasta el último galón estaba justificado por el estiaje. En el año anterior me estoy refiriendo, cuando hubo esta denuncia masiva. Pero nosotros inmediatamente le demostramos al señor ministro de ese momento, ¿no?, que ese 700% se dio en meses en los que ya no había estiaje. En ese año se dio un estiaje de noviembre a febrero, y estábamos hablando de meses de abril y mayo que había un incremento del 700% en el diésel destinado a las eléctricas, que lo comercializa únicamente Petroecuador, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve en la prensa, ¿no?, que cada cierto tiempo capturan uno de los decenas de tanqueros que salen de los beaterios sin guía. Tanqueros de 10,000 galones de combustible sin guía, sin destino. ¿Cómo es posible que salga un tanquero de las refinerías o de los beaterios sin guía? Evidentemente ese combustible tiene un destino ilegal. Se están haciendo varias investigaciones, no podemos pronunciarnos sobre algo que todavía no tenga una claridad, que está en una fase previa. Hubo el caso de Aquiles Álvarez, ahora suena otro caso. Sobre eso no nos podemos pronunciar hasta que
evidentemente haya avanzado la investigación, ¿no? Pero tampoco se puede permitir que se atropelle al empresario distribuidor de combustible en una forma masiva cuando no existen pruebas y cuando toda lógica, ¿no?, explica, ¿no?, que no pueden haber camaroneras ni en la sierra ni en el oriente. Entonces, esto fue un tema muy grave que se dio en el gobierno de Guillermo Lasso. El control a las estaciones de servicio es sumamente fácil. Somos uno de los sectores más controlados del país. Nosotros, como distribuidores, presentamos compras y ventas diarias al ente de control. Se sube esta información. Entonces, es tan simple como correr una base de datos, ¿no? Se demorarán 10 minutos o media hora en comparar las compras con las ventas de cada estación de servicio. Y la que tenga más compras que ventas, pero no en variaciones del 5%, evidentemente que amerita investigación. Lo extraño, Miguel, es que recién ahora, ¿no?, teniendo toda esa información desde hace décadas, se den cuenta y no hayan hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces es muy fácil el control. Como le digo, nosotros reportamos compras y ventas diarias. Entonces es muy fácil determinar dónde hay una desviación. De la misma manera, determinar qué estación ha crecido de 10 a 90,000 galones mes, como dice usted, evidentemente que es algo extraño, a menos que fuera una estación nueva, ¿no? Que obviamente una estación promedio le va a vender 150,000 galones mes en el mix de producto. Claro, usted ha hablado de los controles, efectivamente son vitales, y el control automatizado. Leíamos que, por ejemplo, el tramo de Santo Domingo a Ambato es el único que tiene sistema escala para mejor control. El resto no tiene. ¿Cómo mejorar el control automatizando todo el país? Porque además se decía que no solo son las camaroneras que dejan de controlar. El caso de Guayaquil, que está en investigación, por cierto, pero que habría la presunción de irregularidades. ¿Por qué no se automatiza todo? Ingeniero Rosero. Bueno, como le digo, en el caso de las estaciones de servicios, ¿no?, más allá de cualquier esquema o sistema, ¿no?, de automatización, esa información se sube diariamente a las bases de la Agencia de Regulación y Control. Usted puede entrar a la base de la Agencia de Regulación y Control y ver diariamente cuánto compró y cuánto vendió cada estación a nivel país. Esa información existe no ahora, desde hace años y en todo el país, porque es obligación del distribuidor subir las compras y ventas diarias. Entonces ahí está. Es tan fácil como comparar, son 1,200 estaciones en total, ¿no? Ahora sí es importante, Miguel, valga la oportunidad, la situación de los distribuidores es sumamente crítica, ¿no? Es un gremio que ha sido no solamente perseguido, ¿no?, sino ha sido aplastado por una serie de leyes que no tiene ningún otro sector. Por ejemplo, al momento, 600 de las 1,200 estaciones están trabajando bajo el punto de equilibrio, por la sencilla razón de que está congelado el margen desde hace 21 años en centavos. Una locura, ¿no? ¿Quién aguanta 21 años con el margen congelado en centavos? Mientras más sube el precio del combustible, más perdemos, ya que necesitamos más capital de trabajo. Entonces, con esta situación, existen una serie de dificultades que se generan los distribuidores, sobre todo en los que están en los sitios más alejados, que pagan un altísimo costo de transporte. Por ejemplo, el oriente, en Manabí, el costo del transporte le representa al distribuidor entre 60 y 150,000 dólares al año, ¿no?, que destruye su utilidad, porque se tomó la absurda decisión hace muchísimos años de vender el combustible al mismo precio en todo el país, no como que no hubiera transporte. Yo siempre hago la analogía: usted compra hoy día un saco de cemento en Otavalo, donde hay una cementera,
y compra hoy mismo ese saco en Lago Agrio o en Napo y tiene un precio más alto. ¿Por qué? Por el costo del transporte. Entonces, el costo del transporte no está implícito en todo el resto de países, como es obvio, dependiendo de la distancia que tienen con sus centros de distribución. Nosotros, adicionalmente, pagamos 3 veces el IVA. Es una locura, es inconstitucional. Pagamos el IVA el momento de la compra, como cualquier producto, y nos retienen el IVA de lo que todavía no vendemos. ¿Sí? Lo que se llamaba antes IVA presuntivo. Y encima, si viene un ente estatal, un GAS, por ejemplo, puede ser el Ejército, la Presidencia de la República, la Policía, nos retienen encima el 100% del IVA en esa transacción. Toda esta transaccionalidad tiene a su vez una trazabilidad. O sea, es un gremio sumamente controlado por todos los lados entonces es muy fácil detectar cualquier tipo de irregularidad a través del SRI y a través de la Agencia de Regulación y Control, como le digo, porque esa información se sube diariamente, ¿no? Y de no hacerlo inmediatamente hay sanciones. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Hay que aclarar esto. Existen empresas que comercializan el combustible, no son estaciones de servicio, son como comercializadoras, el combustible artesanal, el combustible industrial, ¿no? Entonces hay que ir diferenciando las cosas y obviamente sí decir a la ciudadanía, ¿no? que se hacen estudios que no tienen un sentido básico técnico, ¿no? Como mencionaba hace un momento, una variación mayor al 5%, presumir que eso es un uso irregular del combustible, un crecimiento inusual, es tan absurdo pensar que el 30% de estaciones de servicio se han puesto de acuerdo para el desvío al sector camaronero. Como hemos dicho esto en medios de comunicación, hemos demostrado este absurdo, ¿no? Primero, hasta ahora no se comprueba ninguna de esas 455 estaciones el supuesto desvío al sector camaronero. Ya ha pasado un año, más de un año, ¿no? Arturo Segundo, Torres. Indicar que obviamente un desvío del 20, del 50, del 100 o del 500%, evidentemente que puede tener algo sospechoso. Arturo Torres, recuerdo una de las investigaciones que hiciera hace ya meses, por ejemplo, por la fuga, por la excesiva venta de combustibles para la pesca artesanal. Y investigó en San Lorenzo, en Esmeraldas, y daba cuenta cómo no se justificaba entre lo que se recibía y lo que se utilizaba en eso. Incluso se ha hablado, a propósito de esta investigación, que se llevan también a través de acciones irregulares porque no desembarcan todo el combustible de los buques tanques y que se quedaría gran parte y se lo vende en alta mar, que es otro capítulo y que no es nuevo tampoco. Entonces, ¿cómo mejorar esos controles automatizados, Arturo? Sí, Miguel, creo que es importante también puntualizar que la prensa da cuenta de investigaciones que realiza la Fiscalía, y es la Fiscalía la que tiene que avanzar con las investigaciones en los casos que se han evidenciado. Creo que las evidencias que han aparecido desde hace, como bien menciona el señor Rosero, son abundantes de cómo se utiliza y cómo se desvía el combustible para diferentes actividades, con la participación, la negligencia de autoridades estatales, y en eso coincido, en el sentido de que uno de los principales actores de estas operaciones criminales, delictivas, corruptas, son agentes estatales que toman decisiones para favorecer precisamente a este tipo de actividades. Eso es como una parte de este esquema, es precisamente las decisiones que han ido tomando las autoridades. Yo recuerdo en Esmeraldas,
cuando pudimos estar rastreando lo que pasaba con el desvío del combustible y cuando se evidenció que la mayor parte de el diésel o todo lo que tiene que ver con el subsidio, ¿no es cierto?, de los combustibles, ya no se utiliza para la pesca, entonces ya no tiene un sentido en función de las mediciones que se realizaron. Recuerdo que este informe se corroboró a nivel de Fuerzas Armadas, de las instituciones de control, y sin embargo, Miguel, parece que nos estamos inventando el agua tibia, porque la información existe, los patrones están claros, los datos están al frente de las autoridades, pero no se toman acciones coordinadas, estratégicas, que nos permitan realmente dar golpes certeros a las estructuras que están detrás de esto en ciertos casos. Entonces, lo que un poco vamos viviendo episodios en función de ciertas decisiones que se mediatizan a través de las acciones que va llevando a cabo Fiscalía, que tampoco es que mantiene un seguimiento pormenorizado y llega a establecer de una manera, digamos, sólida todas las conexiones que pueden existir para entender lo que está ocurriendo en el sector. Creo que una de las preocupaciones que tenían una de las denuncias que sacamos fue más o menos hace 2 años, cuando se evidenció este desvío del combustible en Esmeraldas, que la mayoría servía para actividades vinculadas al narcotráfico que está cercana a Colombia. Entonces, y también no hay que olvidar, y yo coincido en eso, no solamente satanizar, ¿no es cierto?, y buscar chivos expiatorios. Creo que eso es precisamente lo que buscan estas organizaciones, y que así desviar la atención de dónde están los focos de corrupción. Eso me parece que es un punto que hay que tomar mucho en cuenta, y entender que casi siempre se buscan estos distractores, ¿no es cierto?, para precisamente ellos mantener una línea en la cual se mantienen intocables. Por ejemplo, es evidente cómo se desvía combustible, y esto también ha sido denunciado desde Manabí, no desde estaciones, sino comercializadoras vinculadas y que llevan combustible cuando llega la flota esta china, ¿no es cierto? ¿Quién les abastece? El abastecimiento sale de Manabí, según las evidencias que se han ido recopilando. ¿Y por qué no se ha hecho la trazabilidad? La Marina ubicó a los barcos que llevaban combustible para la flota china, hay fotografías de eso, y sin embargo, nadie los toca. ¿Por qué no se hace una investigación profunda ahí? ¿Por qué? Yo ahí también coincido con el señor Rosero en el sentido de, a ver, o sea, busquemos los casos que realmente son más importantes, ¿no es cierto? Y enfoquémonos en investigar quiénes son, por ejemplo, los dueños de este barco que abastecía combustible a la flota china, qué estructuras están detrás, cuáles son sus niveles de conexiones. Nada de eso ha pasado, Miguel. Solamente se quedó en las noticias y en información. Entonces, evidentemente, si no hay una consecuencia, esto va a seguir, vamos a repetirnos todo el tiempo en este círculo vicioso. Arturo, ya hablaremos de esto en otro momento próximamente, pero quisiera que responda de las investigaciones, ¿cómo accede la minería ilegal a los combustibles, los que usa para la explotación? ¿Dónde compran? Bueno, las máquinas esas que funcionan, ¿no es cierto? Todas las máquinas, las decenas de máquinas en Yutsupino estaban incautadas, cerca de 150 máquinas. Todas esas máquinas necesitan combustible, necesitan diésel, y este combustible evidentemente es también parte de esta cadena, y eso se ha descubierto, de esta cadena de abastecimiento irregular de combustibles, con la participación nuevamente de agentes estatales, de autoridades locales, seccionales, que son cómplices o que son parte y se benefician directamente de esto, Miguel. Entonces, creo que, ¿con quién estamos tratando? O sea, no se sabe dónde estamos. A ver, una cosa es identificar aquí a los mineros ilegales que se benefician de esto, pero cuando vemos las redes,
hay policías, hay oficiales, hay alcaldes, autoridades seccionales que están detrás de este gran negocio, porque no solamente el combustible, son las máquinas. ¿Cómo llegan las máquinas allá? ¿Por qué no se hace una trazabilidad de una máquina que cuesta 150,000 a 200,000 dólares? Es impresionante ver que estas redes están a vista y paciencia de todo el mundo y de las autoridades, en las narices de las autoridades, y hasta este momento no nos dicen cómo es que llega el combustible, quiénes están detrás de esto, porque es fácil hacer una trazabilidad, ¿no es cierto? Porque se tiene la máquina, se sabe dónde la compraron, se sabe cuáles son las redes a las que llegan, y sin embargo, Miguel, sí llama mucho la atención este tema que, como digo, vincula a actores estatales, actores privados, actores delictivos. Entonces, es un monstruo de muchas cabezas, es una hidra que tenemos que ir entendiendo el poder de influencia que tiene, pero que evidentemente tiene que ir mucho más allá de identificar ciertos actores puntuales, ¿no es cierto? Esto es algo mucho más, que tiene un rango de acción mucho más amplio. Muchas gracias por el aporte a este análisis. Seguiremos hablando de este tema que está en desarrollo porque hay investigaciones penales y que debieran llegar a su conclusión. Muchas gracias al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y al periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Muy amables. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, señor Torres. Siempre a la orden, y un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Muchas gracias. Buenos días, Ivo y Arturo. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un análisis sobre el proceso electoral, el cierre de las candidaturas. Nada menos que hay 17 binomios presidenciales, vicepresidenciales, que han sido inscritos. Uno ha merecido observaciones y vamos a una nueva etapa en este proceso eleccionario. 3 invitados: la analista Stephanie Macías, el doctor Juan Manuel Fuertes y el doctor César Febres Cordero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.